Cada año se venden más de 300 millones de cajas de cerveza Corona en todo el mundo. Es la cerveza mexicana más famosa del planeta. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. El hombre que la creó no era mexicano. Era un inmigrante español que llegó a México sin un peso en el bolsillo, sin familia, sin contactos. Un chico que no hablaba ni una sola palabra de náhuatl, que no conocía la cultura, que no sabía absolutamente nada del negocio de la cerveza, y aún así, cambió para siempre la historia de una de las industrias más poderosas del mundo. Hoy te voy a contar la historia real, la historia que no aparece en los libros de historia del colegio, de cómo un joven español llegó a México a finales del siglo XIX y sentó las bases de lo que hoy conocemos como Grupo Modelo, el gigante cervecero detrás de Corona, Modelo, Pacífico y muchas marcas más. Una historia de ambición, de trabajo duro, de fracasos, de amistad y de una visión tan grande que pocos se atrevían a creer en ella. Al final de este vídeo vas a entender por qué Corona se convirtió en un símbolo mundial y no otra cerveza cualquiera. Y también vas a descubrir los detalles oscuros y los momentos en que todo estuvo a punto de hundirse. Así que quédate hasta el final, porque la historia que viene merece escucharse completa. ¿Sabías que en los años 20, un grupo de empresarios quiso destruir la compañía antes de que cumpliera 10 años? Y que la única razón por la que Corona existe hoy es porque un hombre se negó a rendirse cuando tenía todo en contra. Eso es lo que vamos a desvelar hoy. Pero primero tenemos que volver al principio. Tenemos que ir a España, a finales del siglo XIX, para entender quién era realmente este hombre y por qué decidió cruzar el Atlántico con prácticamente nada. Estamos a finales de los años 1800. México vive bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Es la época conocida como el Porfiriato, un período de relativa estabilidad, de modernización acelerada, pero también de enormes desigualdades. En ese contexto, miles de inmigrantes europeos llegan a México buscando oportunidades. Españoles, alemanes, italianos, gente que huye de la pobreza en sus países de origen y que ve en América Latina una tierra de posibilidades casi infinitas. Entre ellos, llega un joven español, y aunque hoy no es tan famoso como el producto que ayudó a crear, su papel en la historia de la cerveza mexicana es absolutamente fundamental. Cuando llega a México, la industria cervecera del país estaba en pañales. Existían algunas pequeñas fábricas, pero nada comparable con lo que había en Europa. La cerveza más popular entre los mexicanos seguía siendo el pulque, una bebida ancestral fermentada del maguey. Pero este joven tenía una visión. Había visto en España y había escuchado hablar de Alemania y de Austria cómo la cerveza podía convertirse en la bebida del pueblo, en algo accesible, fresco, que la gente disfrutara en el día a día. Y sabía que México, con su clima, con su población creciente, con su deseo de modernizarse, era el lugar perfecto para hacer realidad esa visión. En 1925 se funda Cervecería Modelo, en la Ciudad de México, y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque los fundadores no eran cerveceros de oficio, eran empresarios con visión, con ganas de construir algo grande y con la disposición de aprender todo lo que fuera necesario. La cervecería arranca con una capacidad muy pequeña, con maquinaria importada de Europa y con una receta que mezcla tradición germana con el gusto local mexicano. Nace así una fórmula que, con el tiempo, se convertiría en un sabor reconocible en todo el planeta. Los primeros años no fueron fáciles, para nada. La cervecería Modelo tuvo que competir desde el primer día contra empresas ya establecidas, con más recursos, con más experiencia y con redes de distribución mucho más sólidas. Pero tenían algo que las demás no.
una obsesión por la calidad y un espíritu de innovación que los hacía diferentes. Mientras otros cerveceros se conformaban con lo que funcionaba, los fundadores de Modelo querían mejorar constantemente. Querían que su cerveza fuera la mejor, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces llegó la crisis, la que casi termina con todo antes de que la historia pudiera comenzar de verdad. En los años que siguieron a la fundación, la empresa enfrentó presiones enormes, rivales comerciales que intentaban boicotear su distribución, problemas económicos derivados de la inestabilidad política del país y una competencia cada vez más agresiva de parte de otras cervecerías. Hubo momentos en que la quiebra parecía inevitable, momentos en que los socios discutían si valía la pena seguir adelante, momentos de duda profunda y de miedo real. Pero entonces aparece una figura clave en esta historia, un hombre que ya conocía el negocio, que tenía dinero, que tenía contactos y que vio en Cervecería Modelo un potencial que otros no podían ver. Su nombre es Pablo Díez Fernández, y sí, era español. Nacido en León, España, Pablo Díez había llegado a México años antes y había construido una pequeña fortuna en el comercio. Era un hombre pragmático, trabajador, con una capacidad extraordinaria para los negocios. Cuando Pablo Díez entra en la empresa, todo cambia. Trae capital nuevo, trae disciplina financiera, trae una red de contactos que la cervecería necesitaba desesperadamente y, sobre todo, trae una convicción absoluta de que este proyecto podía llegar muy lejos. Bajo su liderazgo, Cervecería Modelo empieza a crecer de una manera que nadie había imaginado. Se moderniza la producción, se amplía la distribución a nuevos estados, se invierte en publicidad, algo que en esa época era casi revolucionario en la industria. Y se toma una decisión que va a cambiar todo. Hay que crear una cerveza nueva, una cerveza que represente algo, que tenga identidad propia, una cerveza que la gente sienta como suya. Así nace Corona. Si esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita. Es gratis, nos ayuda muchísimo y así no te pierdes ninguna historia como esta. Dale, que en un segundo seguimos. 1925. La cervecería Modelo lanza al mercado una nueva cerveza. La llaman Corona Extra. El nombre hace referencia a la corona que adorna la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Una imagen poderosa, llena de significado para el pueblo mexicano. La botella es elegante, transparente, diferente a todo lo que existía en el mercado. Y el sabor, ligero, refrescante, con ese toque de lúpulo que la hace inconfundible, conecta de inmediato con el paladar mexicano. Pero lo verdaderamente genial no fue solo la cerveza, fue la estrategia para venderla. Pablo Díez y su equipo entendieron algo que hoy parece obvio, pero que en los años 20 era una idea radical. No estaban vendiendo cerveza, estaban vendiendo un estilo de vida. Corona se asoció desde el principio con la playa, con el sol, con la relajación, con ese momento de paz al final del día, una imagen aspiracional que resonaba con personas de todas las clases sociales. Y aquí entra el detalle del limón, una costumbre que muchos creen que es ancestral, pero que en realidad fue una táctica de marketing inteligentísima. Se dice que la tradición del limón en el cuello de la botella comenzó como una apuesta entre dos cantineros. Independientemente de su origen real, la imagen del limón en Corona se convirtió en un sello visual imposible de imitar. A lo largo de los años 30 y 40, Corona conquista México. Se convierte en la cerveza más vendida del país, superando a competidores que llevaban décadas en el mercado. La distribución
llega a rincones donde antes era impensable encontrar una cerveza de calidad. La cervecería Modelo construye nuevas plantas, moderniza su infraestructura, invierte en tecnología. Se convierte en una empresa modelo, valga la redundancia, en términos de gestión, de eficiencia y de visión empresarial. Pero Pablo Díez tenía miras más altas. México le quedaba pequeño y en los años 60 empieza a explorar algo que nadie en la industria cervecera mexicana había intentado seriamente: la exportación. Los primeros mercados son los estados del sur de Estados Unidos, donde hay una gran comunidad mexicana, y la respuesta es inmediata. La gente que ha emigrado de México ve en Corona no solo una cerveza, sino un pedazo de su país, un sabor de casa. Ese vínculo emocional es el que va a impulsar la expansión global de Corona en las décadas siguientes. Los años 80 son el momento bisagra. Corona explota en Estados Unidos de una manera que nadie había visto antes con una cerveza importada. Se convierte en tendencia. Las revistas la mencionan, las celebridades la beben, los bares más exclusivos de Nueva York y Los Ángeles la tienen en sus neveras. Una combinación de factores lo hace posible: la imagen de la playa, el precio competitivo, el diseño transparente de la botella que hacía que la cerveza se viera deliciosa incluso antes de abrirla, y ese ritual del limón que la hacía diferente, memorable, reconocible antes de que las redes sociales existieran. En 1997, Corona se convierte en la cerveza importada más vendida en Estados Unidos. Un hito histórico. Una cerveza mexicana, creada por un español, conquistando el mercado más competitivo del planeta. Hoy, Corona se vende en más de 180 países. Es la quinta cerveza más vendida en el mundo. Grupo Modelo fue adquirido en 2013 por AB InBev, el mayor fabricante de cerveza del planeta, en una operación valorada en más de $20 mil millones. 20 mil millones de dólares. Para que te hagas una idea, eso es más que el Producto Interior Bruto de muchos países del mundo. Y aquí está la reflexión que me parece más fascinante de toda esta historia. Detrás de la cerveza más icónica de México hay un inmigrante español, un hombre que llegó sin nada y que construyó algo que trasciende fronteras, culturas e idiomas. Pablo Díez murió en 1956, décadas antes de que Corona conquistara el mundo. Nunca llegó a ver el alcance total de lo que había construido, pero su visión, su tenacidad y su capacidad para ver oportunidades donde otros veían obstáculos dejaron una huella que perdura hasta hoy. Es la historia de la inmigración en su versión más poderosa, no como problema, sino como motor de innovación, de progreso y de creación de riqueza para todos. La próxima vez que veas una Corona, ya sea en un bar, en una reunión con amigos, en una playa, piensa en todo lo que hay detrás de esa botella, en los años de trabajo, en los momentos de duda, en las decisiones difíciles, en ese español que se bajó de un barco con los bolsillos vacíos, pero con la cabeza llena de ideas. Las grandes historias no siempre empiezan con glamour. Muchas veces empiezan con miedo, con incertidumbre, con la valentía de apostar por algo cuando nadie más cree en ello. Y eso es exactamente lo que hizo Pablo Díez. Y eso es exactamente lo que hizo posible que hoy, 100 años después, el mundo entero levante una Corona. Antes de irte, un dato extra que te va a dejar pensando. ¿Sabes por qué la botella de Corona es transparente cuando la mayoría de las cervezas usan botella verde o marrón? Fue una decisión visual completamente consciente. Querían que la gente viera el color dorado de la cerveza desde el otro lado del bar. La botella se convirtió en su mejor anuncio. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con alguien que también merezca escuchar esta historia
y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.